Algunas heridas se heredan. Y a veces, también el odio. Marta creció entre relatos de sangre y fuego. Su padre murió por culpa de los apaches. Su madre jamás volvió a sonreír. Y desde entonces, le enseñaron que los pieles rojas eran enemigos, salvajes, asesinos. Pero cuando la vida de su hijo pendía de un hilo, y nadie quiso ayudarla, fue precisamente uno de ellos, un apache, quien se detuvo. No con armas, con medicina, con compasión, con un corazón que ella jamás imaginó. ¿Qué ocurre cuando el enemigo salva lo que más amas? ¿Cuando el amor nace justo donde antes solo había rencor? Esta no es solo una historia de amor prohibido. Es una historia de redención, de almas rotas, y de cómo el destino nos obliga a mirar al otro con nuevos ojos cuando la vida nos pone de rodillas. Y antes de sumergirte en esta historia, cuéntame algo. ¿Desde qué rincón del mundo nos estás viendo? Me encanta leerlos, saber desde dónde sienten estas historias, porque aunque el tiempo nos separe, el alma humana es la misma. Déjamelo en los comentarios y suscríbete, que esto apenas comienza, y no vas a querer perderte ni un segundo de esta novela que te va a tocar el corazón. La tierra del oeste ardía bajo un sol implacable. El viento arrastraba consigo un silencio roto solo por el crujido de las ramas secas y el galope lejano de algún caballo salvaje. En medio de aquella vasta inmensidad, una mujer cabalgaba con los labios partidos por la sed y el alma endurecida por los años. Marta Claiborne, de ojos grises como el acero y corazón lleno de cicatrices. Desde niña le habían enseñado a desconfiar, a odiar, a temer. Su padre, Henry Claiborne, había sido un colono testarudo que se negaba a abandonar sus tierras aunque los ataques indios se multiplicaran como lobos hambrientos. Había muerto una tarde sin aviso, con una flecha incrustada en el pecho y una expresión de sorpresa que Marta nunca pudo olvidar. Su madre, Evelyn, jamás volvió a hablar del tema. Solo decía entre dientes, murió por culpa de ellos, por esos salvajes. Y así, el odio germinó en el corazón de la pequeña Marta con la misma naturalidad con la que brotan las flores silvestres después de una tormenta. Pasaron los años. La niña se hizo mujer. Y el pasado, lejos de apagarse, se volvió más denso, más firme. Se casó con un hombre que no amaba, un comerciante de paso llamado Ilaiche, más por necesidad que por deseo. Con él tuvo un hijo, Thomas, un niño de mejillas rosadas y mirada traviesa que era, sin saberlo, su única fuente de ternura en un mundo tan seco como la tierra que pisaban. Pero el destino, ese escultor cruel de las almas, no se conforma con las heridas viejas. Siempre encuentra la manera de abrir nuevas. Fue en pleno verano cuando ocurrió. Thomas había salido al bosque cercano, buscando moras. No volvió. Marta, alarmada, recorrió el terreno gritándole por su nombre hasta que lo halló tirado entre las ramas, con la piel ardiendo y los labios secos. Fiebre. Altísima. Y ella lo supo al instante. Algo no andaba bien. Lo cargó hasta casa, lo envolvió en mantas, mojó su frente, pero los días pasaban y Thomas no mejoraba. Fue a buscar ayuda al pueblo. Nadie quiso acompañarla. Está muy lejos. Ese niño ya tiene un pie en la tumba, señora Claiborne. ¿Y si son los indios los que han hecho algo? No vamos a arriesgarnos por su hijo. Marta volvió a casa con las manos vacías y el corazón quebrado. Ya no lloraba. Solo apretaba los dientes y maldecía entre susurros. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Al amanecer del cuarto día, con Thomas delirando, Marta salió en busca de agua. Caminó más de lo debido, como si el cansancio y la desesperación la guiaran. Y allí, en un claro entre los pinos, lo encontró, un apache. Estaba agachado, recogiendo raíces de una planta que ella no conocía. Alto, piel de cobre, trenzas negras que le caían por la espalda, y una cicatriz que le cruzaba el pómulo izquierdo. Su presencia era serena, pero había algo salvaje en él. Y sin embargo, no alzó su lanza. No huyó. Solo la miró. Como si ya supiera quién era ella. Como si ya supiera por qué estaba allí. Marta retrocedió un paso. Su primer impulso fue sacar el cuchillo que llevaba oculto en el cinturón. Pero algo, quizá el cansancio,
Quizá los ojos de ese extraño le hizo quedarse inmóvil. «Mi hijo», susurró. «Está muriendo». Él no dijo nada al principio. Solo inclinó la cabeza. Luego se acercó con pasos lentos, cuidando no sobresaltarla. «Muéstrame dónde está», dijo con voz grave, marcada por un acento espeso pero claro. «Tal vez pueda ayudar». Ella no respondió. No sabía qué hacer. Su orgullo le gritaba que regresara a casa, que no confiara, que recordara a su padre, a su madre, a todo lo que había perdido. Pero otra voz, muy dentro, susurraba otra cosa: «Déjalo. Déjalo salvar a tu hijo». Y por primera vez en su vida, Marta bajó la mirada ante un apache y lo guió hasta su hogar. El interior de la cabaña olía a humedad y desesperación. Las mantas que cubrían a Thomas estaban empapadas por el sudor febril, y su respiración, cada vez más superficial, parecía una súplica al cielo que nadie escuchaba. Marta abrió la puerta con brusquedad, y el apache entró con pasos firmes pero sin invadir. Miró todo en silencio. Su rostro permanecía impasible, aunque sus ojos, negros como la noche sin luna, se detuvieron un instante en el pequeño cuerpo del niño. Se arrodilló junto a él sin pedir permiso, colocando una mano sobre su frente y otra en su pecho. Cerró los ojos. Murmuró algo en su lengua. Palabras suaves, como una plegaria. Marta los observaba desde el umbral, con los brazos cruzados, mordiéndose el labio hasta hacerse daño. No podía evitarlo. Cada movimiento de aquel hombre le recordaba lo que su madre le había enseñado: no confíes en ellos. Pero allí estaba, de pie, viéndolo tocar a su hijo con una ternura que nunca habría imaginado en uno de ellos. «¿Qué tiene?», preguntó ella, con la voz rota. El apache tardó en responder. «Fuego en la sangre», dijo finalmente. «Necesita bajar la fiebre. Necesita raíces, sombra, descanso». Se levantó. Se acercó a ella con algo de firmeza. «Debe servir agua. Muchas veces. Y preparar la cama en el suelo. Cerca del barro». «¿Barro? La tierra es más fría que la madera. Lo ayudará». Marta frunció el ceño, pero asintió. Algo en su voz, en su forma de hablar, inspiraba seguridad. Una seguridad ruda, de la que no viene del estudio, sino de la experiencia. Mientras ella hervía agua en una olla oxidada, el apache salió sin decir palabra. Volvió al cabo de una hora con un puñado de raíces, hojas de color rojizo y un pequeño frasco de barro que desprendía un aroma amargo. «Esto», dijo, extendiéndoselo. «Le darás unas gotas cada hora, pero no más. Es fuerte. Si toma demasiado, dormirá demasiado. Y si no toma nada, morirá». Ella lo tomó con manos temblorosas. Por un instante sus dedos rozaron los de él. Fríos, callosos, pero firmes. Él no retiró la mano de inmediato. Tampoco ella. Y por primera vez, no se sintió amenazada. Se sintió acompañada. Esa noche fue larga. Thomas deliraba, murmuraba nombres que nadie entendía. Marta lo velaba con un paño húmedo, mientras el apache permanecía cerca, sentado junto al fuego, tallando madera con un cuchillo de hueso. No hablaban. No hacía falta. El silencio entre ellos se volvió más cómodo que cualquier palabra. Un pacto tácito de dos personas que, sin conocerse, compartían una guerra que nadie más podía entender, la de salvar una vida inocente. Cuando el niño al fin se durmió sin temblar, Marta suspiró con alivio. Se dejó caer junto a la chimenea, con la cabeza entre las manos. Sintió el llanto apretado en el pecho, pero no lo dejó salir. No aún. El apache se le acercó despacio. «Ha sido valiente», dijo, sin adornos. Ella alzó la mirada. Por primera vez, lo vio sin la sombra del miedo. «No soy valiente. Estoy aterrada». Él asintió. Con esa sabiduría seca de quienes han vivido muchas lunas. «Entonces sí eres valiente». Un silencio denso los envolvió. El fuego crepitaba. Thomas respiraba con suavidad. Marta lo observó de nuevo. Le costaba imaginar que ese hombre, ese apache, pudiera haber sido enemigo de alguien.
¿Y si no era él quien había matado a su padre? ¿Y si no todos eran iguales? ¿Tienes hijos? Preguntó, sin saber por qué. Él tardó en responder. Tenía una hija. Se llamaba Talika. Murió el invierno pasado. Marta sintió una punzada en el pecho. Quiso decir algo, pero no encontró las palabras. Solo murmuró. Lo siento. Él se limitó a mirar el fuego, como si dentro de las llamas todavía pudiera ver el rostro de su pequeña. Fue entonces cuando lo preguntó. ¿Cómo te llamas? El apache la miró por fin, como si no esperara que ella quisiera saberlo. Mi gente me llama Coena. Significa, el que regresa del fuego. Marta repitió el nombre en voz baja, probándolo con la lengua. Coena. Y por alguna razón, sonrió. No porque estuviera feliz, sino porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. El sol se alzó con lentitud aquella mañana, como si incluso el cielo dudara de alumbrar lo que estaba por venir. Thomas dormía con el rostro más relajado, y su respiración, aunque débil, era firme. Marta lo acarició con dedos temblorosos, sintiendo por primera vez en días una brizna de esperanza. El frasco con las gotas que Coena le había dado se encontraba sobre la mesa, ya casi vacío. El barro aún desprendía ese aroma fuerte, terroso, como a bosque húmedo y medicina ancestral. Coena seguía allí. Había dormido junto al fuego, en el suelo, con el cuchillo cerca y el oído despierto. Cuando Marta se levantó, él ya estaba de pie, mirando hacia el este como quien escucha un lenguaje que el resto ha olvidado. Hoy estará mejor, dijo sin girarse. Pero debes llevarlo al río. Hay que limpiar su cuerpo. Que el agua se lleve lo que la fiebre dejó. Marta asintió sin discutir. Ya no lo veía como un enemigo, ni siquiera como un forastero. Era algo más raro, y más peligroso, alguien en quien empezaba a confiar. Cargaron al niño envuelto en una manta y caminaron hasta el río, entre matorrales y árboles resecos. El agua estaba helada, pero limpia. Coena se arrodilló primero. Hundió sus manos en el río, cerró los ojos y dijo algo en su lengua. Marta no entendía las palabras, pero la melodía era tan antigua que ponía la piel de gallina. Lavaron al niño en silencio. Coena usó una mezcla de hierbas que había traído en una bolsa de cuero. Le frotó los brazos, la frente, el pecho. Luego hizo lo mismo con las piernas, murmurando siempre, como si hablara con el agua misma. Marta lo miraba con una mezcla de fascinación y temor. Se preguntó cuántos niños habría curado, cuántos habría enterrado, qué historia escondían aquellas manos curtidas. Y entonces, un sonido rompió el momento. Un grito. Tú. Aléjate de ella. Desde el borde del bosque, 3 hombres a caballo los observaban. Uno de ellos, alto, barbudo, con sombrero de ala ancha, desmontó de un salto. Era Samuel Hart, el capataz del pueblo, conocido por su voz de trueno y su odio declarado hacia todo lo que oliera a piel roja. Marta se levantó como un resorte. No, no es lo que piensan. Pero ya era tarde. Samuel caminaba hacia Coena con paso furioso, seguido de cerca por los otros 2. ¿Qué demonios haces con un apache, Marta? ¿Te ha hecho algo? ¿Te ha obligado? No. Él salvó a mi hijo. Él lo curó. Samuel la miró con desprecio. ¿Curarlo? No seas ingenua. Esos bastardos te envenenan para después hacerse pasar por salvadores. Es una treta vieja, mujer. Y tú se la estás creyendo. Coena no dijo nada, pero se incorporó. Y en su mirada no había miedo, solo la calma de quien ha visto este odio demasiadas veces. No quiero problemas, dijo simplemente. Pues ya los tienes, escupió Samuel. Aquí no se aceptan indios, y menos cerca de nuestras mujeres. No soy de nadie, gritó Marta, alzando la voz con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. Y no permitiré que le hagan daño. Hubo un silencio espeso. Los otros 2 hombres, más jóvenes, intercambiaron miradas incómodas. Uno incluso bajó la vista. Pero Samuel, no. Dio un paso más. Marta,
escúchame. No puedes traer esa basura aquí. No después de lo que hicieron con tu padre. Ese golpe fue certero. Como una flecha en el vientre. Marta sintió que el aire se le escapaba. Su padre, Henry Claiborne, el hombre que le enseñó a montar, que le cantaba bajo el porche, que murió con una flecha en el pecho, una flecha apache. Coena bajó la mirada, como si también lo recordara. Él no es el asesino de mi padre, dijo ella al fin, con voz rota. Pero tú estás a punto de ser el asesino de mi hijo. Esa frase, dicha con todo el veneno del dolor, dejó a Samuel helado. Finalmente, con un bufido, giró sobre sus talones. Tú verás, mujer. Pero el pueblo hablará. Y cuando lo hagan, no estaré para defenderte. Montó de nuevo. Los otros lo siguieron. Pronto solo quedó el eco de los cascos perdiéndose entre los árboles. Esa noche, el silencio volvió a la cabaña. Marta le sirvió un caldo a Coena. Él lo aceptó sin hablar. Afuera, el viento soplaba con fuerza, como si presagiara que algo estaba cambiando. ¿Tú sabías quién era mi padre?, preguntó ella, de repente. Coena alzó los ojos. Tardó en responder. No. Pero conocí su nombre. Claiborne. Los viejos lo recuerdan. Algunos dicen que disparó primero. Otros, que no. Marta asintió lentamente. ¿Y si tú hubieras sido uno de ellos, si tú lo hubieras matado, te lo dirías? Coena la miró con una profundidad que la desarmó. No. Porque el odio no necesita más leña. Ella se quedó en silencio. Y por primera vez, deseó saber más de él. De su historia. De su dolor. Porque intuía que, al igual que el suyo, venía de muy lejos. El alba trajo consigo un silencio espeso. No era el de la calma, sino el que anuncia que algo invisible se ha roto. Thomas despertó por primera vez con la mirada clara. Tenía los labios agrietados, la voz ronca, pero sonreía. Y esa sonrisa, pequeña como una flor en el barro, hizo que Marta se desplomara de rodillas junto a su cama. Lo abrazó con fuerza, temiendo que fuera un espejismo. Pero no lo era. Coena, desde la esquina de la habitación, observaba en silencio. Su rostro no mostraba júbilo, pero en sus ojos oscuros había algo que se parecía mucho a la paz. Está fuera de peligro, dijo sin necesidad de que nadie preguntara. Marta se volvió hacia él. Había pasado noches sin dormir, días sin comer, pero en ese momento lo miró como si acabara de ver un milagro. Gracias, susurró. No solo lo salvaste a él. Me salvaste a mí. Coena desvió la vista. Como si las palabras fueran más difíciles de aceptar que el cansancio. Es el deber de quien sabe curar. No de quien odia. Más tarde, mientras Thomas dormía y la tarde caía como un velo dorado sobre el bosque, Marta se acercó a Coena. Lo encontró sentado bajo el roble que había detrás de la cabaña, tallando en silencio una pieza de madera. Un caballo. Sencillo, firme, con las patas abiertas y la melena al viento. ¿Para él?, preguntó. Para él, respondió, sin mirarla. ¿Tienes familia? El cuchillo se detuvo. Tenía, respondió tras una pausa. Mi esposa murió durante el invierno blanco. Y Talika, mi hija, fue tomada por la fiebre. Como Thomas. Solo que nadie nos ayudó. Marta se sentó a su lado. Por primera vez sin miedo. Solo con ese respeto que se tiene ante alguien que ha conocido el dolor y ha seguido caminando. ¿Por qué me ayudaste, entonces? Coena bajó la mirada al caballo de madera. Porque si dejo que un niño muera cuando puedo salvarlo, entonces sí soy lo que ustedes dicen que soy. Sus palabras se quedaron flotando en el aire como ceniza. Y Marta sintió un nudo en la garganta que no era solo culpa del pasado, sino del presente. Porque por primera vez en su vida, quería comprender a un hombre al que le habían enseñado a odiar. Al día siguiente, mientras lavaba ropa en el río, apareció alguien que no esperaba. Marta Claiborne, por fin te encuentro. Era Elizabeth Morgan, una de las esposas del pueblo. Viuda joven. Ropa impecable. Boca rápida. Y lengua envenenada. ¿Dónde te habías metido?
El pueblo entero está hablando de ti. Que si estás loca, que si te uniste a un salvaje, que si vieron a un indio entrar en tu casa. ¿Es cierto? Marta respiró hondo. Quiso decir muchas cosas, pero solo respondió: sí, es cierto. Y me salvó la vida. Elizabeth rió con desprecio. ¿Y qué sigue? ¿Te casarás con él? ¿Le darás la tierra de tu padre? ¿Criarás a Thomas con cuentos de tipi y espíritus? Marta dejó caer la ropa al agua. La miró con los ojos bien abiertos. Prefiero criar a mi hijo con espíritus que con gente vacía. Elizabeth palideció. Luego se giró con furia. Estás muerta socialmente, Marta. No esperes ayuda, ni pan, ni perdón. Y se marchó. Aquella noche, Coena se dispuso a marcharse. Tu hijo está sano. Mi presencia ya no es necesaria. Pero Marta se adelantó. Se paró frente a él, con el corazón latiendo fuerte. Lo es para mí. Coena la miró. Lento. Como si esas palabras pesaran más que cualquier promesa. Si me quedo, el mundo te odiará aún más. Ella bajó la mirada, luego la alzó. Y en sus ojos había una decisión nueva. Inesperada. Dolorosa. Tal vez, pero no más de lo que yo me odiaría si te dejo ir. El primer día fue el más extraño. Coena no volvió a mencionar su marcha, y Marta no se atrevió a preguntarle si pensaba quedarse. Simplemente, ocurrió. Como si ambos supieran que, aunque no se dijera en voz alta, ya estaba hecho. El destino lo había decidido por ellos. La cabaña, que antes fue refugio de soledad, se convirtió en un espacio compartido. Coena salía al amanecer, recogía raíces, atrapaba algún conejo o regresaba con frutas que Marta no conocía pero que Thomas devoraba sin quejarse. ¿Está buena esta?, le preguntaba al niño con una sonrisa casi invisible. Sí, decía Thomas, con los dientes manchados y la cara feliz. Sabe a montaña. Y los tres reían. Suave, despacio, como quien apenas recuerda cómo hacerlo. Marta lo observaba todo con una mezcla de asombro y desconfianza hacia sí misma. Lo había odiado antes de conocerlo. Lo había temido antes de escuchar su voz. ¿Qué clase de mujer se convierte tan rápido? ¿Era traición a su gente o fidelidad a su humanidad? Una tarde, lo vio tallando una figura junto al fuego. Era una madre. Llevaba a un niño en brazos. La delicadeza con que trazaba cada curva la hizo contener la respiración. Nunca ningún hombre, ni siquiera su difunto esposo, había mostrado ese cuidado por algo tan sencillo. ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Coena no alzó la vista. Observando. Todo lo que no pude decirle a mi hija, lo tallo en madera. Así no se olvida. Y Marta sintió, una vez más, que algo dentro de ella se derretía como hielo viejo bajo el sol. Pero lejos de la cabaña, el silencio no era tal. Alguien los observaba. Desde lo alto de una colina, oculto tras unos arbustos, Daniel Krause, un joven jornalero del pueblo, los vigilaba desde hacía días. Primero por curiosidad. Luego por rabia. Ese indio está viviendo con ella, murmuró. Y el niño le sonríe como si fuera su padre. No necesitaba pruebas, ni permisos. Solo necesitaba una razón para encender la chispa. Porque en un pueblo donde la justicia lleva sombrero, el rumor siempre arde más rápido que la verdad. Esa noche, mientras Marta preparaba pan con manos que empezaban a recuperar el ritmo del hogar, Coena se acercó con algo en la mano. Para Thomas, dijo. Era una pequeña flauta de madera. Rústica, pero hermosa. Tallada con símbolos que Marta no conocía. ¿Qué significan? Protección. Espíritu. Hogar. Marta la sostuvo entre las manos. Temblaban. No por miedo, sino porque hacía tanto tiempo que nadie le ofrecía algo hecho con las manos, con el alma. ¿Por qué haces esto? Coena se quedó en silencio. Luego respondió con una honestidad que la desarmó. Porque no sé amar con palabras, pero sí con actos. Marta bajó la vista. Sintió que el mundo, ese que creía conocer, ya no existía. Que las certezas que le enseñaron de niña estaban hechas de barro seco.
y que ese hombre, ese apache, era lo más sincero que había tenido nunca cerca. Esa noche, mientras los tres dormían bajo el mismo techo, una piedra golpeó una de las ventanas. Marta se despertó de golpe. Corrió a ver. Nada. Pero al abrir la puerta, vio en el suelo un trozo de papel, mal doblado, escrito con letras torpes y rabiosas. Sabemos que vive contigo. Esto no se va a quedar así. Marta sintió el hielo subirle por la espalda. Y supo, en ese instante, que la guerra que había temido toda su vida apenas estaba comenzando. El sonido del gallo no despertó a Marta aquella mañana. Ya estaba despierta, sentada a los pies de la cama de Thomas, con el trozo de papel en las manos y el corazón a la deriva. Sabemos que vive contigo. Las palabras no decían mucho, pero lo insinuaban todo. La amenaza no era directa, pero el odio, sí. Y lo conocía bien. Era el mismo que ella había cargado desde niña. Pero ahora lo veía desde el otro lado. Y dolía más. Coena no dijo nada al respecto. Solo recogió sus cosas y se internó en el bosque, como si la rutina pudiera protegerlo del miedo. Pero Marta sabía que él también lo había sentido, en la rigidez de sus hombros, en la forma en que miró el horizonte antes de desaparecer entre los árboles. Decidió ir al pueblo. Thomas necesitaba más medicinas, pan y un poco de harina. Se peinó el cabello, se puso el vestido menos manchado y caminó como si aún tuviera el respeto de sus vecinos. Pero no fue así. Al llegar a la panadería, la mujer que atendía, una anciana de ceño fruncido y manos huesudas, la miró de arriba abajo. «No me queda pan», dijo, sin moverse. «Prueba en otra parte». «Pero, lo vi en el mostrador». «Pues ya no lo hay». Marta tragó saliva. No contestó. Siguió caminando. En la tienda de provisiones, un hombre que antes la saludaba con cordialidad le negó el crédito. «No puedo anotarte más, Marta. La última vez tardaste semanas en pagar. Y con los tiempos que corren, ya sabes». «¿Es por Coena?» El hombre no respondió. Bajó la mirada. Silencio. Pero el mensaje era claro. En la carnicería, otro la ignoró. En la plaza, nadie la miraba a los ojos. El pueblo había decidido. Marta Claiborne era ahora una traidora. Esa noche regresó con las manos casi vacías. Thomas la recibió con una sonrisa cansada. ¿Coena volvió? Todavía no, cariño. El niño bajó la cabeza. ¿Se va a ir? Marta acarició su cabello. No lo sé. Yo quiero que se quede. Él me habla como papá no lo hacía. La frase la golpeó como una piedra en el pecho. Y Laiche, su difunto esposo, nunca fue cruel, pero tampoco fue cálido. Solo cumplía. Como si ser padre fuera una obligación, no un lazo. Thomas, sin saberlo, le había dicho una verdad que ella aún no quería aceptar. Coena era más padre que Ilaiche, y eso la aterraba. Coena regresó al caer la noche, con raíces nuevas y un venado al hombro. «Nos han cerrado las puertas», dijo ella sin rodeos. Él dejó el animal en la mesa. Lo imaginé. Marta lo miró. Con rabia. Pero no hacia él. Hacia sí misma. Hacia el mundo. Hacia esa infancia envenenada por relatos de odio. ¿Cómo lo haces? ¿El qué? Seguir, sin gritar. Sin quemarlo todo. Coena tardó en responder. Porque lo he hecho. Y no funcionó. Entonces, ella le preguntó algo que ni siquiera sabía que llevaba dentro. ¿Alguna vez mataste a alguien? Coena la miró. Lento. Sin miedo. Sin vergüenza. Sí. Un silencio se apoderó de la cabaña. Solo el crepitar del fuego llenaba el vacío entre ellos. ¿Lo harías otra vez? Él entrecerró los ojos. Si me obligan a defender lo que amo, sí. Marta no dijo nada. Se acercó a él. No lo tocó. No se atrevió. Pero lo miró, con los ojos húmedos. Cuando era niña, mi padre me regaló un colgante de plata. Tenía una piedra azul. Me dijo que me protegería de todo mal. Lo llevaba puesto cuando lo mataron. Coena asintió. Su voz fue un susurro. No falló.
porque aquí estás tú. Y en ese momento, no fueron enemigos, ni Colona y Apache, solo dos almas heridas, que se encontraron en la oscuridad. Las noches se habían vuelto más largas, no por el frío, sino por el silencio cargado de incertidumbre que se colaba por las paredes de la cabaña. Desde que Coena había decidido quedarse, Marta dormía menos. No por miedo, por todo lo contrario. Cada día él se levantaba antes del alba, salía sin hacer ruido y volvía con algo nuevo: carne seca, plantas medicinales, cuerdas trenzadas. No hablaba mucho, no preguntaba, pero siempre estaba, siempre volvía. Y eso, para una mujer que toda su vida había conocido hombres que se iban, valía más que cualquier palabra. Una tarde, mientras Coena tallaba una nueva figura en la galería trasera, Marta fue al pueblo una vez más. Esta vez no a por pan, ni medicina, solo a escuchar, a oler el aire. Y lo sintió al instante. No era el rechazo de antes. Era otra cosa. Más organizado. Más frío. Como si las miradas ya no fueran cuchillos al azar, sino flechas con un blanco común. Escuchó susurros en la tienda. Dicen que duermen bajo el mismo techo. Que el niño le llama padre cuando ella no escucha. ¿Y si le lavó el cerebro? ¿Y si está armando algo desde dentro? Pero lo peor fue lo que oyó al salir de la iglesia, al pasar por detrás. El pastor está convocando a los hombres. Dicen que van a montar una patrulla. Que si el indio no se va, se lo llevan a la fuerza. Marta sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Regresó a casa con el corazón martillando. Coena estaba reparando el techo, encaramado como un halcón. Bajó cuando la vio llegar. Lo saben, dijo ella sin rodeos. Y vienen por ti. Coena se limpió las manos con calma. No parecía sorprendido, solo resignado. Siempre vienen. Pues no esta vez, gritó ella. No mientras yo respire. Él bajó la mirada. Sus palabras, tranquilas como río profundo, dolían más que cualquier grito. Tal vez no debí quedarme. Pero fue entonces cuando una voz los interrumpió. Sí debiste. Era Thomas, parado en el umbral, con el cabello revuelto y una expresión decidida. Tú me salvaste. Tú me cuidas. Quiero que te quedes. Los tres. Como una familia. Marta sintió que el tiempo se detenía. Coena lo miró, sin saber qué decir. Y ella tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Porque esa frase, dicha por un niño con el corazón limpio, rompió todas las barreras que aún se sostenían a duras penas. Esa noche no hablaron del tema. Pero el aire era distinto. Coena cocinó para los tres. Thomas dibujó en la mesa con un carbón. Y Marta, en el rincón de la cocina, los miró como si observara un cuadro imposible, uno que jamás imaginó para sí. Uno que empezaba a desear sin atreverse a admitirlo. Después de acostar al niño, Marta salió al porche. Coena estaba allí, como cada noche, mirando el cielo. ¿Tú crees en el destino?, preguntó ella. Él tardó en responder. Creo que el destino nos pone en el camino correcto, pero somos nosotros quienes decidimos caminarlo. Marta se acercó un paso, luego otro. El viento soplaba suave, como si el universo contuviera el aliento. ¿Y tú, querrías caminarlo conmigo? Coena no respondió, pero la miró con una intensidad que decía más que cualquier promesa. Y Marta entendió, en ese silencio, que ya no había vuelta atrás. A lo lejos, en el límite de los árboles, una silueta bajó el catalejo. Daniel Krause, el mismo que los había estado espiando, montó su caballo con rabia contenida. Ya no hay duda, murmuró. Se acabó el tiempo de mirar. Y galopó hacia el pueblo, dispuesto a encender el fuego. La campana de la iglesia repicó 3 veces aquella tarde. No era domingo. No era funeral. Era llamado a reunión pública, una vieja costumbre del pueblo que solo se usaba cuando algo, o alguien, alteraba el orden. Marta lo supo desde el primer tañido. Coena también. Estaba afilando una lanza con piedra negra cuando se detuvo, como si la vibración del bronce le cortara la sangre. Van a pedirme que te entregue,
dijo ella, sin rodeos. Coena no respondió. Solo siguió tallando, con más fuerza, hasta que la madera cedió con un chasquido. Solo entonces alzó la mirada. ¿Y qué vas a decir? Marta tragó saliva. Ni ella misma lo sabía. Lo que sí sabía era que ninguna palabra sería suficiente para convencer a los ciegos. La reunión se celebró en la plaza del pueblo, bajo el calor implacable del ocaso. Hombres con sombreros, mujeres con abanicos, niños a los que se les tapaban los oídos antes de oír demasiado. En el centro, el pastor Reid, un hombre seco, con ojos pequeños y voz de trueno. Hermanos, hermanas, esta comunidad fue fundada con sangre, con esfuerzo, con valores. No podemos permitir que se mancille nuestra tierra con la presencia de un enemigo histórico. Las miradas se clavaron en Marta, que permanecía sola, con la barbilla en alto. No es enemigo, respondió con firmeza. Es un hombre que salvó a mi hijo. Un murmullo se levantó. Algunos bajaron la vista, otros no. El pastor alzó la voz. ¿Y a cuántos hijos mataron los suyos, señora Claiborne? ¿A cuántos maridos? ¿A cuántos hermanos? ¿Y cuántos matamos nosotros? Replicó Marta, temblando, pero sin retroceder. ¿O el perdón es solo un privilegio de los blancos? El murmullo se tornó rugido. Alguien gritó que la sacaran. Otros que ya no era de los suyos. Y entonces habló alguien más. Elizabeth Morgan. Ella duerme con él, dijo, con veneno en la voz. ¿Qué ejemplo le da a su hijo? ¿Qué moral puede enseñar una mujer que se entrega al enemigo? Marta la miró. Por un instante sintió que podría matarla con los ojos. Pero no lo hizo. Le enseño algo que tú nunca sabrás, Elizabeth, susurró con dignidad. A no odiar por costumbre. Regresó a casa antes de que el pueblo votara. Ya sabía cuál sería el resultado. La sentencia estaba dictada antes de que ella hablara. Coena la esperaba en el porche. Al verla, se incorporó. Había una sombra nueva en su mirada, como si presintiera el final. ¿Qué dijeron? Marta se encogió de hombros. ¿Qué tengo que elegir, o tú, o el pueblo? Coena bajó la vista. Y entonces dijo algo que ella no esperaba. Entonces me iré. No, gritó. Eso es lo que quieren. No me importa lo que ellos quieran. Me importa que tú y tu hijo estén a salvo. ¿Y tú? ¿Qué serás tú sin nosotros? Coena se acercó. La tomó del brazo con suavidad. Sus ojos estaban fijos en los de ella. Prométeme algo. Lo que quieras. Si algo me pasa, no vuelvas a odiar. Ella se quebró. Lágrimas que llevaba días conteniendo le nublaron la vista. ¿Y si no puedo? Entonces recuerda esto, susurró, acariciando su mejilla. Te amé sin decirlo. Pero con todo lo que tenía. Y por primera vez, la besó. Un beso lento, grave, como si el tiempo supiera que debía detenerse. No fue un beso de pasión. Fue de despedida. Y fue entonces, justo entonces, cuando un ruido los interrumpió. Thomas. Desde el umbral. Pálido. Temblando. El sudor pegado a su frente. Mamá, me duele mucho el pecho. Marta corrió hacia él. Coena lo sostuvo antes de que cayera. La fiebre había vuelto. Pero esta vez no era enfermedad. Era miedo. La fiebre subió sin pedir permiso. Thomas temblaba como hoja al viento, sus mejillas ardiendo y la frente empapada en sudor. La mirada que había recuperado vida días atrás volvía a nublarse, como si el miedo de aquel pueblo maldito se hubiera encarnado en su pequeño cuerpo. «No puedo quedarme aquí», gritó Marta, sin lágrimas, solo furia. «Lo van a matar con su odio». Coena preparaba un bulto con sus cosas. No hablaba. Actuaba. Como los que han sobrevivido demasiado para permitirse el lujo del pánico. «Tenemos que irnos esta noche», dijo. «Antes de que el sol los despierte». «¿A dónde?» Coena la miró. Y por primera vez en días, hubo algo más que firmeza en su mirada. Nostalgia. Dolor. Raíces. A mi tierra.
a un sitio sagrado. Caminaron durante horas. Marta llevaba a Thomas envuelto en una manta, su cuerpo pequeño contra el pecho, como cuando era un bebé. Coena abría paso entre los matorrales, guiándolos por senderos ocultos que solo alguien nacido allí podía conocer. El amanecer los encontró entre colinas y abetos. La luz era tenue, pero el aire, distinto. Más limpio. Más sabio. Finalmente, llegaron. Una grieta entre dos montañas, flanqueada por piedras pintadas con símbolos que Marta no entendía, pero que sentía. Coena se arrodilló al entrar. Tocó la tierra. Murmuró palabras antiguas. No como un hechicero. Como un hijo que vuelve a casa. Aquí enterré a Talika, dijo. Aquí también puede sanar Thomas. Marta lo observó en silencio. Había una paz extraña en aquel lugar. Como si el tiempo no existiera. Coena preparó una cama de hojas junto al arroyo. Lavó el rostro del niño. Le puso gotas bajo la lengua. Luego sacó una flauta pequeña y comenzó a tocar una melodía grave, hecha de notas que parecían viento entre los huesos. Marta lo vio con los ojos llenos. Era la primera vez que lo contemplaba como un hombre completo. Ya no el enemigo. Ya no el salvador. El padre que la vida le había negado a su hijo, y que el destino, caprichoso, había traído hasta su puerta. Esa noche, junto al fuego, Marta se sentó a su lado. No hablaron. Solo compartieron el silencio. Hasta que ella rompió el hechizo. Tú también tienes fiebre, ¿no? Coena sonrió apenas. Sí. Pero es otra. Una que no se cura con plantas. ¿Cuál? Él la miró, y su voz fue apenas un suspiro. La fiebre de quedarse. Ella cerró los ojos. Se acercó. Apoyó su cabeza en su hombro. Y por primera vez, sin palabras, fueron los tres una familia. No reconocida. No escrita. Pero real. Al amanecer, Thomas abrió los ojos. Más claros. Más vivos. ¿Dónde estamos, mamá? Marta le besó la frente. En un lugar donde los espíritus protegen, y los hombres no mandan. Y mientras lo decía, una sombra se movía en la distancia. Una figura a caballo. Un sombrero familiar. Daniel Krause. El fuego había llegado hasta allí. El sol apenas se había alzado cuando Coena se levantó. Caminó en silencio hacia la cima de una colina cercana, con pasos firmes, calculados. Cuando llegó al borde, lo vio con claridad. 6 hombres. A caballo. Armados. Daniel Krause al frente, con el rifle cruzado en la espalda y el rostro tenso como cuerda de arco. Coena no volvió a la cueva de inmediato. Se sentó en una roca. Cerró los ojos. Murmuró algo que sonó como un adiós. Están aquí, ¿verdad? Marta no preguntó cómo lo sabía. La voz de Coena al volver lo decía todo. Thomas dormía, tranquilo. Había dormido bien por primera vez desde que huyeron. Si corremos, ¿podemos escapar? Coena negó lentamente. Ellos no vienen a buscarme. Vienen a hacer un ejemplo. No les basta con sacarme. Quieren que tú me niegues. Marta sintió el cuerpo helarse. No lo haré. Coena la miró. Le acarició el rostro. Entonces habrá que pelear. Ocultaron a Thomas entre las raíces de un viejo árbol, envuelto en mantas y con una pequeña cantimplora a su lado. Marta lo besó en la frente, susurrándole palabras que ni ella entendía, como si rezara por algo que no sabía cómo pedir. ¿Y si no vuelven? Susurró él. Entonces piensa en nosotros cada vez que escuches el viento, dijo Coena. Porque ahí estaremos. El primer disparo no vino de Coena, ni de Marta. Vino de Daniel. Un trueno seco que atravesó el cielo y partió un árbol a metros de ellos. Coena se adelantó con su lanza en la mano, sin correr, sin gritar. Solo firme. Marta lo siguió, armada con el viejo rifle de su padre. Entreguen al indio y nadie saldrá herido, gritó Daniel. Coena no respondió. Fue Marta quien lo hizo. No lo entregaré. Y si tocan a mi hijo, haré que cada uno de ustedes le tema a la noche. La voz de una mujer que ya no tenía miedo.
La voz de una madre, de una esposa, de una loba. Uno de los hombres bajó el arma. Otro retrocedió. Pero Daniel no. Disparó de nuevo. Esta vez, rozó el brazo de Coena. La sangre manó, roja y espesa, pero él no cayó. Corrió. Saltó entre los árboles. Y como un lobo en su territorio, derribó al primero de ellos, sacándolo del caballo con una fuerza que parecía salida de otro tiempo. Marta disparó al aire, dispersando a los otros. No quería matar, solo ganar tiempo. Daniel desenfundó el cuchillo. Coena también. Se encontraron en medio del claro. Silencio. Solo respiración y odio. Tu gente mató a la mía, escupió Daniel. La tuya mató a la mía, respondió Coena. Pero hoy no vengo por venganza. Vengo por amor. Las palabras confundieron a Daniel por un instante. Y ese instante bastó. Coena lo desarmó. Lo arrojó al suelo. Le puso la lanza en el cuello. Y no lo mató. Así sabrás lo que es vivir derrotado. Daniel lo miró con rabia. Pero también con algo más, vergüenza. Al final, solo quedaron ellos dos en pie. Coena, herido. Marta, jadeante. El resto huyó. El miedo venció al prejuicio. Al regresar al árbol, Thomas estaba despierto. Los abrazó a ambos. Se aferró a las piernas de Coena. Luego miró a su madre. ¿Podemos irnos ahora? ¿Lejos? Donde nadie nos busque. Marta lo levantó en brazos. No vamos a huir más. Vamos a vivir. Coena los abrazó. Y en ese círculo de tres, rodeados de polvo, sangre y raíces, nació algo invencible. Una familia elegida. El sol se filtraba entre los árboles con la dulzura de una mañana nueva. Los pájaros cantaban como si el mundo no hubiera estado al borde del abismo solo un día antes. Marta caminaba descalza por la orilla del arroyo, sintiendo por primera vez en semanas el peso del aire sin miedo. Coena, herido en el brazo, dormía apoyado en una roca tibia. Su respiración era tranquila, profunda. Y Thomas jugaba con una flauta de madera, intentando sacar sonido sin mucho éxito, pero con una sonrisa que llenaba de paz todo el claro. Habían sobrevivido. Pero ahora venía lo más difícil, vivir. Coena no quiso ser atendido por Marta. Insistió en que la herida no era grave. Pero cuando se desmayó al mediodía mientras cortaba leña, Marta no esperó más. ¿Hay alguien de tu gente cerca?, preguntó. Coena, aún pálido, asintió. Sí. A 2 días al norte. Una aldea pequeña. Vieja. Como el mundo. La travesía fue lenta. Caminaron en silencio, entre árboles centenarios y campos dorados. Coena apenas hablaba, pero Thomas no lo soltaba. Lo tomaba de la mano, lo miraba como quien teme que al cerrar los ojos, desaparezca. Y al tercer día, la vieron. Una aldea diminuta, con 3 tipis, 2 hogueras, y una docena de ancianos que parecían parte del paisaje. No eran guerreros. No eran amenaza. Eran los últimos guardianes de una lengua que se estaba muriendo. Allí vivía Nema, la mujer más vieja que Marta había visto jamás. Piel como corteza de árbol, ojos como carbón dormido, y una voz que parecía venir del vientre de la tierra. Lo trajiste herido, pero no de muerte, le dijo a Marta. Lo trajiste como se trae a los siervos, con respeto. Marta no entendía todas sus palabras, pero sí su mirada. Nema limpió la herida de Coena, le cantó en su lengua, lo cubrió con raíces, barro y ceniza, y luego lo dejó dormir al sol como si fuera un niño. Este hombre ha sido tocado por el trueno, dijo. Pero no morirá. Tiene un fuego nuevo en el pecho. Marta bajó la mirada. ¿Ese fuego, soy yo? Nema sonrió. Tú, y el pequeño que lo llama sin saberlo. Durante los días siguientes, Marta ayudó a Nema en todo. Cocinar, lavar, recolectar. Aprendió palabras nuevas, olores nuevos. Y mientras lo hacía, sentía que su corazón se ensanchaba. Ya no era solo mujer de frontera. Era mujer de tierra. Thomas también cambió. Corría entre los ancianos, escuchaba historias,
imitaba los bailes, preguntaba sin miedo. Una noche, mientras Coena tallaba un nuevo caballo junto al fuego, el niño se sentó en su regazo. ¿Te puedo decir algo? Claro, respondió Coena. Tomás lo miró, serio. ¿Puedo llamarte papá? Coena no supo qué decir. Sus manos temblaron. La madera cayó al suelo. Marta, que estaba junto al fuego, lo miró en silencio. Los ojos húmedos. Solo si tú quieres, dijo el niño, bajando la cabeza. Coena lo abrazó. Sí, hijo. Sí puedes. Y esa palabra, hijo, voló hacia el cielo como una flecha de luz, atravesando todas las guerras, todos los prejuicios, todas las pérdidas. Esa noche, Nema se acercó a Marta mientras ella miraba las estrellas. ¿Tú crees que puedes vivir sin miedo? Marta no respondió. Nema se sentó a su lado. Entonces planta aquí. No solo los pies, el alma. Marta cerró los ojos. Y por primera vez, sintió que el hogar no era un lugar, sino una elección. La mañana era clara, pero el aire tenía un sabor distinto. Marta lo supo apenas vio al anciano mensajero aparecer entre los arbustos, montado en una mula vieja, con el rostro curtido y una carta entre los dedos. —¿Claiborne? —preguntó, bajando con dificultad. —Tengo esto para usted. Marta tomó el sobre sin hablar. Lo reconoció de inmediato, el sello rojo, la letra temblorosa. Era de su madre. La abrió con manos frías. Coena se acercó por detrás, sin decir nada. Solo puso una mano en su espalda. Leyó en voz baja. Marta, sé que no me perdonas. Ni yo a mí. Pero mi cuerpo se está apagando y mis ojos, que ya no ven con claridad, buscan a mi hija. No te pido que vengas por mí. Solo quiero saber si aún vives. Y si en alguna parte, puedes pensar en tu madre sin rabia. Marta se sentó en una piedra. No lloró. No habló. Solo cerró los ojos. Porque de pronto, todo lo que había enterrado, sangraba. Coena esperó a que el silencio pasara. ¿Vas a ir? Marta respiró hondo. No lo sé. No sé si la odio o si la extraño. Tal vez las dos cosas. Entonces debes ir. ¿Por qué? Coena se agachó a su lado. Porque si no lo haces, su voz vivirá para siempre en tu cabeza. Y la tuya también en la de ella. Ella bajó la mirada. No quiero ir sola. Él la miró. Y sin vacilar, dijo. No lo harás. Prepararon el viaje en una mañana. Tomás quedó al cuidado de Nema, que lo despidió con un beso en la frente y un collar de hueso para protegerlo. Este niño tiene espíritu doble, le dijo a Marta. Nació en un mundo, pero su alma pertenece al otro. El camino de regreso fue más corto, aunque cada árbol parecía tener una memoria. Cada roca, un reproche. Cada sombra, el fantasma de su padre. Cuando divisaron la vieja granja Claiborne, Marta sintió que las piernas le temblaban. Estaba igual, pero vacía. La valla de madera seguía rota. El porche crujía. El columpio que su padre le hizo colgaba de una cuerda desgastada, girando con el viento. Coena se quedó atrás. Ve tú primero. Este es tu duelo. Marta caminó hacia la puerta. Tocó 2 veces. Nadie respondió. Empujó con suavidad. La casa olía a tiempo detenido. A recuerdos viejos. A sopa que ya no se cocina. En el rincón, frente a la ventana, su madre. Más delgada. El cabello blanco como la harina. Los ojos, aún tan duros como los que recordaba. Volviste, dijo ella, con una voz que era más viento que palabra. Marta no supo qué contestar. ¿Por qué me escribiste? Preguntó. La madre la miró. Y por primera vez, no hubo juicio. Solo cansancio. Porque sabía que vendrías. Y porque me estaba muriendo, sin saber en qué te habías convertido. Marta se acercó. Lentamente. Como quien camina sobre brasas. ¿Y ahora que lo sabes? La madre no sonrió. Pero sus ojos, sí. Ahora puedo morir tranquila. Silencio. He amado a un apache, madre, dijo Marta, clavando la mirada en ella.
Y no me arrepiento. La mujer cerró los ojos. Entonces has vivido más que yo. Al salir de la casa, Coena la esperaba bajo un roble. ¿Estás bien? No. Pero estoy libre. Coena la abrazó. Y por primera vez, Marta no era una mujer que huía. Era una mujer que había cerrado un círculo. Esa noche durmieron en la vieja habitación de su infancia. Coena junto a ella. Y por la ventana, el viento no trajo voces. Solo silencio. El bueno. El viaje de regreso fue distinto. Marta no hablaba mucho, pero sus pasos eran más firmes. Coena la miraba de reojo, sabiendo que algo en ella había cambiado. Ya no era la mujer asustada que cerraba la puerta al caer la noche. Era una mujer que había enfrentado a su madre y a sus propios fantasmas. Al llegar al claro donde se alzaba la vieja cabaña Claiborne, encontraron algo inesperado. Una figura los esperaba en el porche. Elizabeth Morgan. Pero no con la altivez de antes, sino con una cesta entre las manos y los ojos bajos. Tu madre murió anoche, dijo sin rodeos. Yo la cuidé en sus últimos días. Marta asintió, sin lágrimas. ¿Y qué haces aquí? Elizabeth la miró. Me dejó esto. Para ti. Le entregó una pequeña caja de madera. Dentro, un colgante de plata con una piedra azul. El mismo que su padre le había regalado de niña. Y una nota. El odio no lo destruyó. Lo escondí. Porque no quería que recordaras solo el día que murió. Quiero que recuerdes el día que te lo dio. Cuando todavía creías que el mundo podía ser bueno. Marta cerró la caja. Sus manos temblaban. Gracias, dijo simplemente. Elizabeth vaciló. No estoy de acuerdo con tu vida. Pero, te admiro. Y no soy la única. Marta la miró con asombro. ¿Qué quieres decir? Algunas mujeres del pueblo están empezando a hablar, a preguntarse, a mirar a sus hijos con otros ojos. ¿Y por qué me lo dices ahora? Elizabeth la sostuvo con la mirada. Porque si tú puedes hacer las paces con tu madre, tal vez yo también pueda con la mía. Y se fue. Al regresar a la aldea, Thomas los esperaba corriendo por el sendero. Llevaba en la mano un papel arrugado. Mamá, papá, miren lo que escribí. Marta se arrodilló. Coena se inclinó junto a ella. El niño leyó con esfuerzo, vocalizando cada sílaba. Asterisco, querida mamá. Me gusta este lugar porque aquí nadie grita. Me gusta papá porque me escucha. Cuando sea grande quiero cuidar árboles y animales y hacer flautas como él. Gracias por traerme aquí. Gracias por no tener miedo. Asterisco. Marta lo abrazó con tanta fuerza que el papel quedó entre sus pechos, empapado de lágrimas. Coena le acarició el cabello. Y por primera vez, la palabra familia dejó de ser un sueño, y se convirtió en una raíz. Esa noche, junto al fuego, Marta le contó a Thomas quién fue su abuelo. Le habló del colgante, de la piedra azul. ¿Y ahora es mío? Preguntó él. No todavía, respondió Marta. Es para cuando tengas miedo. Cuando debas elegir entre lo que el mundo quiere y lo que tú sabes que es justo. Coena asintió. Ese día, sabrás que el valor también se hereda. Y los tres se quedaron allí, viendo las chispas volar hacia el cielo, como si el fuego supiera que, por fin, ya no tenía que destruir, solo iluminar. El sol caía lento entre los árboles. El aire estaba tibio, y el silencio tenía un peso distinto, no de peligro, sino de ceremonia. Esa mañana, Nema había pronunciado una sola frase. Es hora. Marta no preguntó qué significaba. Solo asintió. Sabía que había cosas que no se explicaban, se sentían. Coena, en cambio, caminó con la espalda recta. No con orgullo, con memoria. Esa ceremonia no era para celebrar el presente. Era para honrar el pasado que ambos cargaban en los huesos. Los ancianos formaron un círculo alrededor del fuego sagrado. Nema tomó la palabra, su voz tan áspera como las piedras del río. Esta mujer blanca no llegó como enemiga. Llegó como madre. Este hombre no trajo guerra.
Trajo su lanza, para proteger, no para herir. Y este niño, vino del cruce de dos dolores, y está creciendo como puente. Marta llevaba un vestido tejido por las mujeres del poblado. Trenzas simples. Rostro sin pintura. Solo verdad. Coena vestía con piel de ciervo y llevaba al cuello un colgante que antes perteneció a su padre. Hoy, ante el fuego que ve todo, continuó Nema, los reconocemos como parte de esta tierra. Ya no forasteros. Ya no sobrevivientes. Sino raíces nuevas. Un anciano les entregó una manta tejida. Cuando los cubrieron con ella a los dos, a Marta y a Coena, el fuego crepitó más alto. No hubo aplausos. Solo respeto. Y en ese silencio, Marta lloró. No por tristeza. Por haber llegado a casa. Más tarde, sentados junto al arroyo, Marta acariciaba la piedra azul del colgante de su infancia. Se la entregó a Thomas. «Es tuya ahora», dijo. «Aunque no sea Claybourne, porque ya no somos Claybourne, ni de ningún apellido muerto. Ahora somos lo que decidimos ser». Thomas sonrió. Y guardó la piedra como si fuera un tesoro. Al día siguiente, llegó un jinete. No hostil. No armado. Venía del pueblo. Llevaba un sobre y una expresión que no era de amenaza, sino de duda. «La nueva alcaldesa quiere hablar contigo», le dijo a Marta. «Dice que el pueblo ha cambiado. Que hay niños que preguntan por tu historia. Que quieren escuchar». Marta escuchó. Leyó la carta. Era sencilla, sin promesas vacías. Solo una invitación. «Ven. Habla. Deja tu testimonio. No para que volvamos a ser lo que fuimos, sino para que otros no repitan lo que hicimos». Esa noche, Marta miró a Coena. «¿Crees que deba ir?» Él la miró con ternura. «Tú ya has peleado muchas guerras. Esta vez, solo cuéntala». Ella asintió. Y por primera vez, sintió que su voz podía ser más poderosa que cualquier bala. El caballo avanzaba lento por el camino polvoriento. Marta no llevaba armas. Solo un pañuelo blanco atado al cuello y una libreta gastada entre las manos. El pueblo la recibió en silencio. No había gritos. Ni aplausos. Solo ojos. Muchos ojos. Miradas de niños curiosos, de madres temerosas, de ancianos que alguna vez la llamaron loca. Thomas caminaba junto a ella, con su colgante de piedra azul colgado al cuello. Coena se quedó a las afueras, entre los árboles. Él no buscaba aceptación. Solo quería verla cerrar el círculo, a su manera. La nueva alcaldesa, una mujer joven de manos firmes y voz serena, la guió hasta la escuela. «Hemos reunido a los niños», le dijo. «Y algunos adultos también. ¿Quieren saber?» Marta entró. Un murmullo se apagó. Frente a ella, pupitres, cuadernos y media docena de rostros que no sabían si admirarla o temerla. Respiró hondo. Abrió la libreta. «Mi nombre es Marta. Nací aquí. Mi padre murió por una flecha. Mi madre murió de miedo. Y yo, casi muero por heredar sus odios». Pausa. «Pero un día, mi hijo enfermó. Y nadie quiso ayudarme. Nadie, salvo aquel a quien me enseñaron a odiar. Levantó la vista. Ese hombre me salvó. Y salvó a mi hijo. No con promesas. Con actos. No con religión. Con humanidad». Un niño levantó la mano. «¿Y ahora es tu esposo?» Marta sonrió. «Es mi compañero. Es el hombre con el que camino. Y Thomas lo llama papá». Otro murmullo. Esta vez más suave. Una niña, de trenzas y mirada brillante, preguntó: «¿Tú crees que las personas pueden cambiar?» Marta la miró con ternura. «Yo no lo creo. Yo lo he vivido». Al salir, un grupo de mujeres se le acercó. No todas con sonrisas, pero sí con respeto. «Gracias por venir», le dijo una. «No sabíamos que necesitábamos escucharte, hasta que lo hiciste». Horas después, Marta salió del pueblo. No miró atrás. Coena la esperaba bajo un roble. Al verla, no dijo nada. Solo abrió los brazos. Ella se abrazó a él.
Ya está, dijo. ¿Y qué sembraste? Marta sonrió. Silencio y curiosidad. Eso basta. Esa noche, en la aldea, Thomas corrió entre los árboles mientras Marta y Coena lo veían reír. El fuego ardía tranquilo. La luna estaba llena. ¿Crees que alguna vez se acabará el odio? Preguntó Marta. Coena pensó. Luego dijo. No. Pero podemos enseñarle a vivir con vergüenza. Y eso, lo frena. Ella asintió. Lo tomó de la mano. Gracias por no rendirte. Él la miró, con esa calma de río profundo que ya no necesitaba palabras. Gracias por elegirme. Y así, bajo un cielo sin fronteras, con un hijo que ya no temía, una tierra que ya no quemaba, y un amor que no pedía permiso. Marta Claiborne, la mujer criada para odiar, cerró los ojos y por fin, encontró paz. Esta fue la historia de Marta, Coena y Thomas. Una historia que no habla solo de tiempos antiguos, sino de heridas que aún laten hoy, de muros que nos enseñaron a levantar, y del amor que nos enseña a derribarlos. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez sentiste que la vida te obligó a elegir entre el odio heredado y la paz buscada, déjanos un comentario. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo y qué parte de esta historia se quedó contigo. Suscríbete para seguir explorando estas historias que no solo entretienen, sino que nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos, y a quienes podemos llegar a amar, incluso cuando parecía imposible. Porque aquí, en Ecos del Tiempo, el pasado no está muerto, solo espera ser contado como nunca antes.